Muy buen día, queridos amigos. Nos da muchísimo gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Ha pasado un tiempo, ¿verdad? Ya desde nuestro último episodio, pero nos encontramos muy contentos de estar aquí. Nuevamente, pues como ya es costumbre, me encuentro con mi papá, Silvino Sánchez. También está con nosotros mi hermano, Caleb Sánchez. Y bueno, juntos vamos nuevamente a estudiar un nuevo pasaje muy interesante. Pero antes de comenzar con este pasaje, quisiera invitarles, queridos amigos, para que se suscriban al canal, ¿verdad? Si estás viendo estos episodios y aún no te has suscrito al canal, es el momento de hacerlo. Antes de pausa el video, ve en este momento, suscríbete al canal y regresas para terminar de ver este episodio. ¿Saben? Esto también nos ayuda a nosotros para motivarnos, ¿verdad? Para seguir poder trabajando para subir más contenido al canal que ustedes puedan disfrutar con su familia. Saben, queridos amigos, el día de hoy vamos a continuar con un nuevo pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo, que es en el que estamos estudiando ahorita. Y creo que es un pasaje muy interesante el que vamos a ver el día de hoy. Así que los invito, por favor. Bueno, antes les voy a dar un poquito de trasfondo. Bueno, como ustedes saben, Dios, en el Antiguo Testamento, se menciona una relación muy especial con un pueblo en específico, ¿verdad? ¿Cuál pueblo era este? Pues el pueblo de Israel, ¿verdad? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, prácticamente todo el Antiguo Testamento describe esa relación entre Dios y su pueblo escogido. Ahora, ¿a partir de cuándo comenzó esta relación especial de Dios con su pueblo? Bueno, si nosotros vemos en la palabra de Dios, nos podamos dar cuenta que esto comenzó después de que Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y una vez que Moisés guió al pueblo de Egipto, pues Dios concertó lo que nosotros llamamos un pacto con el pueblo de Israel, donde Dios le dio leyes, les dio mandamientos, les dio las ordenanzas que acerca del santuario, ¿verdad? De cómo ellos tenían que ofrecer holocaustos. Y como todos sabemos, todos estos holocaustos representaban algo más importante más adelante, ¿verdad? Y obviamente, pues esto era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora hay muchos cristianos, ¿verdad? Muchos cristianos que creen que cuando Jesús murió, pues obviamente todos estos holocaustos terminaron, ¿verdad? Pero también ellos creen que cuando Jesús murió, también las leyes de Dios, o la ley de Dios, que específicamente la encontramos en Éxodo 20, ¿va? Donde Dios la da al pueblo de Israel, que ahorita vamos a ir estudiando un poquito más adelante. Estas personas también creen que esa ley de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, también quedó abolida cuando Jesús murió. O sea, esos sacrificios que representaban la muerte de Jesús terminaron con la cruz. Y también se cree que también los 10 mandamientos terminaron en la cruz. Entonces, la pregunta que hoy nos vamos a intentar resolver con la ayuda de nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo es la siguiente, queridos amigos, y es muy interesante. Dice la pregunta: ¿fueron los 10 mandamientos solo para Israel y fueron promulgados hasta el Sinaí? ¿Ustedes qué piensan, queridos amigos? No se vayan, porque hoy vamos a través de la palabra de Dios, entender o poder encontrar realmente la respuesta a esta pregunta. Claro que sí, muy buena introducción que hemos escuchado y nos da mucho gusto nuevamente volver a estar aquí. Y a la pregunta que Jo está mencionando que vamos a estudiar, sabemos que los 10 mandamientos que nosotros conocemos no fue una creación caprichosa o arbitraria de la voluntad divina, ni mucho menos una dictadura que Dios haya puesto. Más bien lo que los 10 mandamientos son, es una expresión de su voluntad, de su carácter de amor, y debido a que Dios no cambia, sus leyes no cambian. Vamos a ver lo que nos dice Santiago 1:17, cómo Dios nos hace a través de su palabra énfasis de que Él no cambia. Y lo encontramos en Santiago 1:17 y nuevamente recalcamos, estamos leyendo de la versión
Reina Valera 1960, y si leemos otra versión, les hacemos la indicación. En Santiago 1:17, un versículo muy conocido para los que hemos leído la Biblia, pero lo vamos a leer para todos aquellos que por primera vez quizá lo van a escuchar. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, sus leyes tampoco cambian. Sus leyes son siempre, y refiriéndonos a la ley de los 10 mandamientos. Y la misma Escritura, la misma Biblia, nos revela que violar los 10 mandamientos era pecado antes de establecer el pacto del cual Job mencionó ahí en el monte Sinaí, y nos deja claro que la ley de Dios ya existía desde antes. Por lo tanto, los argumentos que se presentan de que en el mismo momento en que caducó el pacto, también ahí terminaron los 10 mandamientos, pues la Biblia no nos apoya en eso, y por lo tanto creemos en que no es verdad. Muy bien, además, para reforzar un poquito lo que acaba de decir mi papá, podemos ver que en la Biblia encontramos pruebas, también referencias directas a los mandamientos. Desde Génesis encontramos referencias a los mandamientos de Dios, ya que Dios siempre tuvo una relación con sus hijos fieles. Y yo tenemos aquí algunas citas que quisiéramos compartir con ustedes, queridos amigos. No las vamos a poder leer todas por el tiempo, pero quiero mencionarlas para que ustedes, si gustan anotarlas, las puedan igual corroborar en su Biblia. Voy a mencionarles algunas y solamente voy a leer otras para que podamos entender un poquito la idea que queremos reforzar. Éxodo 15, 25 y 26 es una de las citas donde nos habla directamente de mandamientos, de guardar los mandamientos. También encontramos Éxodo 16, 28 y está Éxodo 18, 16 al 20. Y una de las citas que sí quiero leer con ustedes es Génesis 26, 5. Así que les voy a invitar, si igual tienen su Biblia, si no igual después lo pueden corroborar. Génesis 26, 5, vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de los mandamientos. Voy a darle lectura. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si se dan cuenta, aquí Dios de manera directa se está refiriendo a su hijo, quien ha sido fiel a él, quien ha decidido mantener esa comunión con Dios. Dice que ha guardado su ley, que ha guardado sus mandamientos. Lo hace de una manera enfática. Ahora, ya les mencioné algunas citas, ahorita solamente vamos a leer esta, pero también quiero decirles que nosotros podemos incluir que en la Biblia no solamente nos da referencias directas, sino también nos da referencias indirectas de que ya se conocían los mandamientos. Pero antes quisiera compartir con ustedes, quiero apoyarme con una cita del Nuevo Testamento con el apóstol Pablo para poder introducirnos a estas referencias indirectas. Quiero que me acompañen a la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, con esta cita, primeramente quiero dejar claro algo. El apóstol Juan nos dice que violar la ley de Dios es pecado. Ahora, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, Romanos 3, versículo 20 nos dice lo siguiente. Yo espero que me estén siguiendo para que podamos entender qué es lo que queremos resaltar con estas citas.
Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Según el apóstol Pablo, lo que nos está diciendo aquí en Romanos, dice que nosotros solamente vamos a conocer el pecado por la ley. En otras palabras, la ley nos muestra qué es pecado. Si quitáramos la ley, no sabríamos qué es pecado. Y el apóstol Pablo va en esa línea, porque si nosotros seguimos un poquito más adelante, ahí en el capítulo 4, versículo 15 de Romanos 4:15 dice de la siguiente manera, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, yo no puedo decir, estoy haciendo mal, si no hay algo que a mí me diga que eso está mal. Y quiero cerrar esta parte con Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice de la siguiente manera, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Miren, ¿por qué reforcé con esta cita del Nuevo Testamento? Porque dice que si no hay ley, si no hay mandamientos, yo no puedo decir, esto que tú estás haciendo está malo. Yo no puedo decir, oye, robar es malo, porque ¿quién me dice que eso es malo? Entonces el apóstol Pablo con el apóstol Juan nos están dando a entender claramente que yo no puedo catalogar algo como malo si antes no hay algo que a mí me lo diga. Ahora, teniendo esta idea, podemos ver que en la Biblia también hay referencias indirectas a los mandamientos. Y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Encontramos infracciones de los 10 mandamientos clasificadas como pecado antes del monte Sinaí? Claro que sí. De manera indirecta las encontramos y por eso quise poner estas citas para que podamos entender un poco mejor. Así que le voy a dar la oportunidad a mi hermano, quien nos va a dar un ejemplo acerca de estas referencias indirectas que la Biblia nos da. Muchas gracias, Caleb. Y bueno, antes de pasar a los ejemplos, ahorita estaba recordando lo que me pareció importante mencionar. Creo que a lo mejor una de las principales confusiones para creer que los mandamientos fueron abolidos junto con las leyes y legislaciones de Israel, quizá es porque se dieron en el mismo lugar, ¿verdad? Porque una vez que Dios pronunció los 10 mandamientos, ahora también Dios pronunció las demás leyes. Sin embargo, queridos amigos, es importante mencionar que a pesar de que Dios mencionó los 10 mandamientos en ese momento, porque no los voy a decir la primera vez, porque ahorita vamos a ver que se encuentran referencias en la Biblia, hizo una diferencia entre esos 10 mandamientos y los demás. ¿Cuál fue esa diferencia? La misma Biblia nos dice que esos 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios haría esta diferencia entre estos 10 mandamientos y las otras leyes? Y ahorita nos vamos a dar cuenta, queridos amigos, que es justamente porque la Biblia nos da evidencia de que los mandamientos ya existían anteriormente, ¿verdad? Que como decía mi papá, son parte del carácter de Dios y por lo cual no pueden cambiar. Y vamos a ir a las evidencias, porque no solamente es que lo que nosotros digamos, sino vamos a ir a la palabra de Dios a ver si encontramos esas evidencias, infracciones a la ley de Dios que mencionaba Caleb. Y vamos a ir al primer ejemplo, que lo encontramos en Génesis, ¿verdad? Es una historia muy conocida, pues no vamos a entrar en la historia, pero todos sabemos claramente que, bueno, Caín asesinó a su hermano Abel, ¿verdad? Cuando este acontecimiento ocurrió, Dios encuentra a Caín y le dice lo siguiente, y vamos a ir al versículo 9. Génesis 4, versículo 9, y voy a ir leyendo quizás hasta el 12. Para que me los vayan siguiendo. Dice lo siguiente, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice, ahora pues,
maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de la mano la sangre de tu hermano. Yo no sé si ustedes lo han notado, queridos amigos, pero Dios pronuncia una maldición en contra de Caín. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué Dios maldeciría a Caín si Caín cometió algo que nunca se le había prohibido hacerlo? ¿Cómo Caín sabía que matar era malo? Porque la Biblia dice que él mató a su hermano y huyó. ¿Cómo sabía Caín que lo que había hecho estaba mal? ¿Por qué Dios pronuncia una maldición en su contra si Caín nunca fue advertido o Caín no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal? ¿Se dan cuenta que tanto Caín sabía que lo que había hecho, como Dios da un castigo para algo que ya él previamente había anunciado? Entonces, más tarde, cuando ya tenemos más claramente que Dios da los 10 mandamientos en el Sinaí, nos damos cuenta, pues que no matarás es uno de esos mandamientos. Entonces se dan cuenta desde Caín, ese mandamiento era conocido por Caín y era una ofensa para Dios, ¿verdad? Entonces, no sé si, pero eso es bastante interesante. Y vamos a ir a un segundo ejemplo que también me parece muy interesante. Porque, bueno, nosotros sabemos que Dios es un Dios justo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Verdad? La Biblia dice que Dios es un Dios justo. Entonces, ¿ustedes creen que sería justo castigar a alguien por algo que él no sabe que está mal? No, yo no creo en un Dios así. Yo no puedo creer en un Dios así. Y fíjense lo que dice, y bueno, esta historia igual ya la conocemos perfectamente, ¿verdad? La historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que eran muy pecaminosas y finalmente fueron destruidas completamente por Dios. Pero el texto que quiero leer, fíjense, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Vamos a ver lo que dice Génesis 13:13. Dice lo siguiente: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué nos dijo el apóstol Juan y el apóstol Pablo que se necesita para que haya pecado? Se necesita que haya una ley, que se haya infringido una ley. No puede haber pecado, dice Juan. Si no, dice Pablo, si no hay ley, no hay pecado. Y dice aquí que los hombres de Sodoma eran pecadores contra Jehová. O sea, en pocas palabras, habían infringido la ley de Dios, porque el pecado, dice, era contra Jehová. Entonces, ellos habían infringido una ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios, ¿verdad? Ahí dice, habían infringido a Jehová, no dice que habían infringido a sus vecinos, no dice que eran pecadores contra los otros pueblos, eran pecadores contra Jehová. O sea, en pocas palabras, lo que la Biblia está diciendo, habían infringido la ley de Dios. Ahora, si Dios tuviera la ley, pero no se las hubiera hecho saber a los de Sodoma no supieran que eso estaba mal, ¿sería justo que ellos hubieran sido castigados? No. ¿Verdad que no? No sería justo. Entonces, nuevamente vemos una nueva evidencia de que Dios había dado a conocer sus mandamientos antes de que se promulgaran en el Sinaí, además de las que ya mencionó Caleb, donde directamente se menciona la palabra que Dios había dado sus mandamientos. Sí, nuevamente para seguir recalcando, cuando Job se está refiriendo a la ley de Dios o a los mandamientos, pues nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos que tenemos ahí en Éxodo 20. Y siguiendo con el tercer ejemplo, nosotros encontramos en el libro de Génesis una lectura ahí en el 20, Génesis 20. Voy a leer desde el 1 al 9 para que entendamos bien de lo que se trata esta lectura. En Génesis 20, del 1 al 9, dice así: de allí partió Abraham a la tierra del Nehuey y acampó entre Cades y Sur y habitó como forasteros en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es?
Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Así es que nosotros encontramos aquí que Abimelech dice que él se dio cuenta que era un pecado serio el tomar la mujer de otro, el cometer adulterio. Él se dio cuenta y él mismo estaba haciéndole una pregunta a Dios. Dice que si iba a castigar al inocente. O sea, como que dice, si yo no sabía que era su hermana. Ahora también nos damos cuenta que al inocente primero se le hace saber. A él había sido engañado. Y ahora también, si no hubiera ley, pues indudablemente no iba a ver de qué forma se le acusara. Pero porque los 10 mandamientos ya existían desde antes del Sinaí, ahora Abimelech se da cuenta que él estaba violando, o más bien Dios le estaba indicando que era una violación al 7º mandamiento. Y ahora también tenemos ahí mismo lo que el mismo Génesis nos relata en el libro, en el capítulo 39 y el versículo 7 al 9, solamente leyendo esa parte, porque ahí lo que nos recalca es acerca de la historia de José. Ustedes, si quieren mirarla, ustedes pueden ver ahí, leer todo el capítulo ya en casa, pero ahorita solamente vamos a leer estos versículos del 7 al 9. Y dice así en Génesis 39, 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José se da cuenta que al hacer esto era un grande mal que iba a hacer, y además iba a pecar contra Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabía José que era un pecado el tomar la esposa de Potifar? Porque la ley de Dios ya la conocía él. Dios ya se las había hecho saber, ya se las había revelado. Estaba ahí en su corazón, y él sabía que el adulterio era una violación del 7º mandamiento. Bueno, queridos amigos, estamos ya en la recta final de nuestro episodio y ya hemos escuchado ya algunos ejemplos que mi papá nos han dado, y yo creo que ha ido quedando ya más claro, pero yo también quisiera compartir con ustedes un ejemplo más para reforzar esta idea, y quiero que me acompañen a el libro de Éxodo 16:4. Éxodo 16:4, un ejemplo más para que podamos ver que los mandamientos ya se conocían antes del Sinaí, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Si nosotros leemos ese capítulo, es el capítulo 16. Dios ya está hablando de que va a probar y va a ver si su pueblo andan en su ley o no. Ahora, según lo que muchos dicen, es que la ley de Dios se dio hasta el Sinaí, para un pueblo en especial. Quiero que analicemos algo.
Si ustedes han leído su Biblia, y si no les invito para que lo hagan, se van a dar cuenta que la ley de Dios inicia hasta, o bueno, es dada en Éxodo en el capítulo 20. La cita que yo les estoy dando en este momento es en Éxodo 16, 4 capítulos antes, donde se supone que la ley de Dios, lo que nos marca la Biblia, no se había dado todavía. Entonces, ¿cómo Dios va a probar a su pueblo si andan en su ley, si Él no se las ha dado? Ahora, más adelante, en el versículo 23, me voy saltando para avanzar con el tiempo, versículo 23 dice, los iba a probar en la ley, pero específicamente en un mandamiento. Y vamos a ver cuál es ese mandamiento. Dice, y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Dios iba a probar a su pueblo si andaban en su ley, específicamente en el cuarto mandamiento, en el día de reposo que Dios había santificado y apartado como santo para Él. Ahora, ¿cómo el pueblo de Dios iba a guardar algo que aún no conocían? Miren, en Éxodo 20 nosotros podemos encontrar ahí los 10 mandamientos que Dios dio ahí en el Sinaí, en las 2 tablas de piedra, que se las volvió a recordar al pueblo. Y digo recordar porque, hablando precisamente del cuarto mandamiento, dice lo siguiente, en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra que tiene ahí para acuérdate nos está indicando que ellos ya lo sabían, quizás lo habían olvidado, pero ya lo sabían, ya lo conocían. Yo le estaba diciendo, acuérdate. Cuando alguien te dice acuérdate, es porque ya hay un antecedente. Ahora, ¿cuál es el antecedente en específico ahorita que nos hemos enfocado un poquito más el cuarto mandamiento? ¿Por qué Dios ya se los está indicando antes de que se subiera la ley en el Sinaí como muchos han argumentado? Miren, Dios instituyó este cuarto mandamiento desde la creación. Y la palabra de Dios nos lo dice así. Génesis capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera. Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si nos damos cuenta, ahorita que nos enfocamos de manera específica en el cuarto mandamiento, Dios ya lo había instituido desde la creación. Quiere decir que el pueblo, los hijos de Dios ya lo conocían antes de que fuera promulgada en el Sinaí. Bueno, amigos, pues yo creo que estos ejemplos nos han ayudado para poder entender un poquito mejor. Y quiero concluir nuestro episodio con lo siguiente. La Biblia, si nosotros queremos leerlo y estamos dispuestos a dejar que Dios nos hable, nosotros podemos ver que los 10 mandamientos no se originaron con Moisés, como algunos lo han dicho, que fue Moisés quien lo dio. Fue Dios. Hace rato Job mencionaba que Dios se tomó la delicadeza de escribir los 10 mandamientos con su propio dedo, para resaltar lo especial que era para él. No se inició con Moisés ni por esa época. Y algo más, no estaba de ninguna manera limitado solo a los judíos. Yo quisiera hacerles una pregunta, quizás ahí en casa van a contestarlo, si lo pueden hacer. ¿Adán y Eva eran judíos? ¿Abraham era judío? Entonces, yo quiero que reflexionemos un poco, quiero invitarlos junto con mi hermano, con mi papá, pero sobre todo en el nombre de nuestro Dios a reflexionar un poco sobre esto. Los mandamientos son dados desde el principio, desde la creación. Dios lo estipuló para que sus hijos puedan vivir en comunión con Él. Y yo me atrevo a decirlo porque así lo dice la Biblia, los mandamientos de Dios no solo fueron para
dados en el Sinaí nada más, ni para un pueblo en especial, sino son dados para los hijos de Dios en general. Porque la ley de Dios es como un espejo. La ley de Dios nos enseña, la ley de Dios nos muestra lo abominable que es el pecado. Y nos conduce a Jesús, quien es el único que puede limpiarnos de pecado, ¿verdad? Así que, queridos amigos, los 10 mandamientos son el fundamento de la ley de Dios, por lo cual no pueden perder su vigencia. La ley de Dios representa el carácter de Dios. Y si Dios es eterno, quiere decir que su ley también es eterna. Ahora, la Biblia nos enseña que al final nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a esa ley. Y quiero terminar leyéndole lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12. Dice de la siguiente manera: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ojalá, queridos amigos, que haya quedado claro y que podamos entender que los mandamientos de Dios, Dios los colocó de manera especial para sus hijos, sin importar la raza, sin importar la época, sino para que nosotros podamos tener una comunión especial con Él. Y bueno, yo sé que a lo mejor no abordamos todavía todo el tema completamente, ¿verdad? Porque hay algunos textos controversiales que a lo mejor nos podrían hacer indicar lo contrario, pero más adelante en algunos episodios vamos a tocar esos temas. Pero ahorita era importante dejar claro que los mandamientos, como decía Caleb, no empezaron con los judíos y no son para los judíos. Pero bueno, ya luego más adelante entraremos allá. Queridos amigos, nos dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Su servidor Job Sánchez, mi papá Silvino Sánchez, mi hermano Caleb Sánchez. Nos encontramos muy contentos. Ha sido un placer en este 7º episodio ya, ¿verdad? Se nos ha pasado bastante rápido. Y pues no queda más que pues desearles que nuestro Padre Celestial los bendiga y que este episodio haya sido de bendición para su vida. Dios los bendiga y nos vemos primeramente Dios. Hasta luego. Hasta luego.